Buenos días, hermanas. Que el Señor las bendiga. Doy gracias a Dios por permitirme estar aquí un día más y por darme el privilegio de meditar en esta preciosa mañana. Eh, Me ha tocado meditar en Primera de Juan 3:8. Sabemos, hermanas, que toda esta semana hemos venido escuchando, ¿verdad? Nos habla del pecado, ¿verdad? Vemos, hermanas, que como hijas de Dios, ya no tiene que haber, ya no tenemos que practicar el pecado, ¿verdad, hermanas? Pero muchas veces, hermanas, nos cuesta, ¿verdad? Nos cuesta. Y vemos, hermanas, que si nosotros dejamos todo pecado de nuestra vida, sabemos que el Señor se agrada, ¿verdad? Porque vemos que el Señor vino a esta tierra, ¿verdad? Para pagar todos nuestros pecados, ¿verdad? Él sufrió por nosotros, ¿verdad? Sin Él ver pecado. Él murió en aquella cruz, ¿verdad? Para poder perdonar todos nuestros pecados, ¿verdad? Entonces, vemos, hermanas, que dice en primera de Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, ¿verdad? Vemos, hermanas, de que, como les decía, muchas veces nos cuesta, ¿verdad? Y muchas veces cometemos pecado y decimos, pero fue un pecado piadoso, ¿verdad? Pero sabemos que pecado es pecado, ¿verdad, hermanas? Entonces, vemos, hermanas, de que si nosotros hacemos lo malo, es pecado, ¿verdad? No importa si la falta es grande o pequeña, siempre es pecado, ¿verdad? Pero siempre Dios, hermanas, ahí está, ¿verdad? Para poder perdonarnos, ¿verdad? Y cuando nosotros creemos que hemos cometido una falta delante del Señor, ¿verdad? Sabemos que Él es nuestro juez, ¿verdad? Y a Él debemos de postrarnos y pedirle perdón, ¿verdad? Para que Él perdone, ¿verdad? Nuestra falta. Sabemos, hermanas, que el pecado viene del diablo, ¿verdad? Muchas veces el diablo nos mete cosas en nuestra mente, ¿verdad? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que pedirle y clamarle mucho a Dios para que Él no nos deje pecar, ¿verdad? El pecado nació en la mente y en las acciones del enemigo, ¿verdad? Sabemos que muchas veces el enemigo, ¿verdad? Es astuto, hermanas, para ponernos a nosotros y muchas veces nos hace pecar, ¿verdad? Pero sabemos, hermanas, de que la idea del diablo es siempre desestabilizar la obra de Dios con el pecado, ¿verdad? Entonces vemos, hermana, de que debemos de pedirle, ¿verdad? Mucho a Dios, ¿verdad? Para que el enemigo no nos toque, ¿verdad? Y no permita que nosotros pequemos, ¿verdad? Sabemos, hermanas, de que Dios siempre está a un paso adelante de nosotras para que no caigamos en pecado, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros, hermanas, queremos hacer algo malo, ¿verdad? Debemos de pedirle mucho a Dios, ¿verdad? Para que Él nos ayude, ¿verdad? Y no permita de que nosotros caigamos en pecado, ¿verdad? Porque, como les decía, muchas veces en una cosa tan sencilla le fallamos a Dios, ¿verdad? Con una mala mirada, muchas veces con una mala mirada ofendemos a Dios también, ¿verdad? Entonces debemos de pedirle mucho a Dios, ¿verdad? Para que Él nos ayude para no caer en pecado, ¿verdad, hermanos? Sabemos que Jesucristo vino para vencer el poder del pecado, ¿verdad, hermanos? Sabemos que sin Dios, hermanas, nosotros no somos nada, ¿verdad? Debemos de pedirle mucho al Señor para que Él nos libre, hermanas, y que Él siempre dirija nuestros pasos, ¿verdad? Y nuestra mente para no caer en pecado, ¿verdad? Sabemos que como hijas de Dios, ya en nosotros no tiene que haber pecado, ¿verdad, hermanas? Porque dice dice su palabra, ¿verdad? De que todo el que peca, dice, desobedece a Dios, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros pecamos, estamos desobedeciendo a Dios, ¿verdad, hermanas? Y sabemos que Dios se pone triste, ¿verdad, hermanas? Cuando nosotros muchas veces pecamos, ¿verdad?
Y muchas veces el espíritu también, ¿verdad? Se entristece dentro de nosotros cuando nosotros hemos cometido quizás algún error, ¿verdad? Y no queremos aceptarlo, ¿verdad? Sabemos, hermanas, que como parte de la familia de Dios, tenemos el poder de vencer el poder del pecado, ¿verdad? Si nosotros hemos sido esas hijas que Dios quiere que nosotros seamos, vamos a poder vencer el pecado, ¿verdad, hermanos? Y cuando nosotros estemos tentadas a cometer algún pecado, pedirle al Señor, ¿verdad? Que sea Dios el que nos libre, ¿verdad? Y nos guarde de las acechanzas del enemigo, ¿verdad? Sabemos que el diablo anda como león rugiente, ¿verdad, hermanos? Ahí viendo a ver a quién devorar, ¿verdad? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que pedirle a Dios, ¿verdad? Y tener esa autoridad como hijas, ¿verdad? Que Dios nos ha dado para poder vencer el pecado, ¿verdad? También, hermanas, nosotros tenemos la libertad de elegir a quién queremos, de quién queremos ser amigos, ¿verdad? Pero sabemos que si practicamos el pecado, nos trae problemas, ¿verdad, hermanos? Porque dice que si nosotros cometemos pecado y siempre hacemos lo malo, siempre estamos haciendo, ¿verdad? Cosas que a Dios no le agrada, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos trae eso? Nos trae dolor, ¿verdad, hermanos? Nos trae sufrimiento, ¿verdad? Y nos trae muchos, muchos problemas, ¿verdad? Hasta la propia muerte, ¿verdad? Porque sabemos que el pecado produce muerte, ¿verdad, hermanos? Entonces sabemos que nosotros como hijas de Dios ya no queremos esa, ¿verdad, hermano? Nosotros queremos esa vida eterna que el Señor nos ha prometido, ¿verdad? Y sabemos que Dios nos ha prometido darnos una vida, ¿verdad? Eterna. Entonces debemos de pensar, ¿verdad, hermanos? Antes de cometer un error, ¿verdad? También dice que si nosotros hemos escogido, ¿verdad? Ser hijas de Dios, sabemos que si hemos escogido, ¿verdad? La buena parte y vamos a ser llenas de muchas bendiciones, ¿verdad? Y vamos a obtener esa vida eterna que el Señor nos ha prometido, ¿verdad, hermanos? Vamos a ver allá en Romanos 6:23. En Romanos 6:23 nos dice la palabra del Señor. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿verdad, hermanos? Vemos, ¿verdad, hermanos? Que aquí el Señor nos ofrece, ¿verdad? Esa vida eterna, ¿verdad? Esa vida eterna es muerte, mas la dávida de Dios es vida eterna, ¿verdad, hermanos? Entonces, ¿cómo no vamos nosotros, ¿verdad, hermanas, a querer tener, ¿verdad? Esas bendiciones que el Señor nos ofrece, ¿verdad, hermanos? También vamos a leer allá en Juan 8:34. Hermanita Verónica, no se la escucha. Parece que la sacó el internet. ¿Me escuchan, hermanas? Ahora sí, hermanita. Hermanas, me sacó el internet un momento. Dice en Juan 8:34. Dice, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no
queda en la casa para siempre del Hijo. Sí, queda para siempre. Aquí vemos, hermanas, de que si nosotros practicamos el pecado, ¿verdad? Fácilmente el Señor nos va, nos va, ¿verdad? Eh, nos va a venir, ¿verdad? Ese sufrimiento de que Él se va a apartar de nosotras, ¿verdad, hermanos? Entonces, vemos, hermanas, de que, ¿verdad? Todo el enemigo quiere tomarnos, ¿verdad? Clamarle a Dios, ¿verdad? Para que Él pueda quitar de nosotros todo pecado, ¿verdad? Esta semana nos hemos llenado mucho de su palabra porque hemos aprendido a que so- somos hijas de Dios, dice su palabra, y por lo tanto, si queremos permanecer en Él, ¿verdad? Tenemos que quitar todo pecado de nuestra vida, hermanos. Esta ha sido mi meditación, hermanas, y que el Señor las bendiga.